Gracias, pastora. Dele una ofrenda de palmas un poquito más fuerte al Señor. Amén. Gloria a Dios. Sea bienvenido, mi hermano, mi hermana. Qué rico poderle tener aquí a comienzo de semana, también aperturando un nuevo mes y un nuevo semestre, segundo semestre de este año, creyendo que este tiempo nos va a ir bien y mucho mejor que lo que ha sido hasta el momento. Amén. ¿Usted lo puede creer? Así lo declara la palabra, que siempre lo venidero, lo postrero será mejor que lo primero. ¿De acuerdo? Así es que siéntase cómodo. Doy un cordial saludo de bienvenida a nuestros hermanos, amigos que hoy nos visitan. De pronto atendieron la invitación que les hizo alguien conocido de esta casa, e invitarles a que hagan parte, que esperamos no sea la última ni la primera vez que nos vemos, sino que usted pueda ser inquietado por el Señor para que pueda establecer una relación linda con Dios. No pretendemos establecernos en una religión más o cambiar de religión, sino establecernos en una relación armoniosa con Dios a través de la palabra. Y precisamente este es un lugar que hemos declarado es el sitio ideal para un momento espiritual, y esperamos seguir contando con usted, que Dios nos permita ser amigos y conocerle un poquito más. Así es que por ahora siéntase como en casa. Amén. Ok, quiero invitarles a que vamos a la palabra los próximos minutos. Le voy a inquietar que me regale lo máximo que usted pueda de su atención para trazar una palabra. Cambia preocupación por oración. Amén. Es una palabra que, si usted en esta mañana la asimila, la discierne, la comprende para poderla aplicar, usted va a obtener un recurso invaluable para que usted pueda dar una respuesta frente a los diferentes retos que nosotros tenemos, mis hermanos, como sociedad. Porque vivimos a un ritmo frenético. Usted y yo, como sociedad contemporánea, estamos expuestos a un ritmo frenético. No sé si usted se ha dado cuenta. Todo el mundo viene, va, corre, busca, trae, ¿cierto? Busca lo propio. Y hemos entrado en ese ritmo frenético, ¿verdad?, que produce agitación, excitación, furia en algunos, ¿cierto? Y en otros, a lo mejor en una actitud de frenesí. Cuando hablo de frenesí, hablo de preocupación, de temor, de angustia. Y no muchas veces esta manifiesta externamente, sino que aún pasivamente puede manifestarse ese estrés, ese temor, ese cansancio, esa preocupación, ese frenesí. ¿De acuerdo? Por lo general, en el género masculino, usted puede mirar a un hombre que aparenta paz, tranquilidad, pero que en su mundo interior, en su alma, en su psiquis, vive angustiado, vive temeroso, vive preocupado, vive en lo que estoy denominando en un frenesí interior, producto o resultado del ritmo frenético al cual estamos sujetos, sometidos, usted y yo, como sociedad contemporánea. Amén. Y es ahí donde esta palabra puede darte la respuesta para que nosotros podamos ser eficaces y ser personas propositivas, de una respuesta clara frente a estos retos que ninguno de nosotros seguramente podrá quedar exento. Amén. Es así como esta palabra, cambia preocupación por oración, nos va a dar una pauta extraordinaria para que usted y yo podamos seguir avante en esta sociedad, en este tiempo que le estoy denominando de ritmo frenético. Amén. Quiero empezar por aquí. Filipenses
capítulo 4, versos 6 y 7, dice la palabra del Señor: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Dele una ofrenda de palmas por la palabra al Señor en esta mañana. Ahora bien, ¿cuántos nos hemos preocupado alguna vez o estamos preocupados por algo o por alguien? Levánteme la mano. En la honestidad, ¿no?, del corazón. Pero frente a la preocupación, escúcheme bien, nosotros tenemos que dar una respuesta. Y muchas veces esa respuesta no es externa que la recibimos, sino debe fluir desde nuestro interior. Yo sé que a veces frente a las preocupaciones que nos atañen a cada uno de nosotros, familiares, corporales, una enfermedad quizá, familiares, a veces nosotros, hermano, recibimos una orientación que quizá no es muy propicia, es empírica y, por cierto, un tanto ilusa. Yo he encontrado personas que a su preocupación reciben una exhortación, a lo mejor tan empírica, que le dicen: tranquilo, no se preocupe, deje de pensar en eso nomás. ¿Y usted se imagina eso? Frente a la preocupación, la única respuesta que nosotros podemos generar desde nuestro interior, bíblicamente hablando, se llama oración. Por eso, hoy yo te quiero invitar desde ya que aprendamos a cambiar la preocupación por oración. Porque sepa que la preocupación no se vence solamente tratando de no pensar en aquello que te preocupa. No se vence, mi hermano, simulando estar tranquilo. Tal ánimo o exhortación de tranquilo, trate de no pensar en eso, a mí me parece tan absurdo que es como usted va al médico estirándose de un dolor y el médico le dice: tranquilo, no piense en el dolor. Y usted lo está sintiendo. Caramba. La preocupación no se vence solamente tratando de no pensar. Se vence cuando ese pensamiento es llevado a la presencia de Dios en oración. Por cuanto hay cosas que se instalan en nuestra vida sin depender de nosotros. La preocupación no es algo que a lo mejor nosotros tengamos control. Viene y se instala simplemente en nuestras vidas. A veces se instala, por ejemplo, a manera de temor. En otras ocasiones se instala a manera de angustia en tu interior, de ansiedad, de preocupación, de frenesí, como estoy mencionando. Y cuando algo se instala en el corazón y la mente, no se cambia simplemente diciendo: ya no voy a pensar en eso. Para desplazar algo que está ocupando espacio dentro de nuestra mente y corazón, necesitamos poner algo más fuerte que lo contrarreste. Y lo único que realmente contrarresta la preocupación, bíblicamente hablando, amada iglesia, se llama oración. La preocupación es aquel despliegue emocional y mental que nace de la impotencia y de la incertidumbre frente a una situación de la cual hago parte, pero frente a la cual yo no logro encontrar una salida humana, una respuesta clara o una solución inmediata. Por eso, para entrar en materia y citar un ejemplo, frente a la enfermedad,
¿A cuántos les preocupa una enfermedad? Claro, uno diría, Dios nos guarde, ¿no es cierto? Una enfermedad. Porque frente a la enfermedad, muchas veces la primera meditación de impotencia que viene a nuestra mente, ¿cuál es? La muerte. Usted y yo, ¿qué podemos hacer frente a la muerte? Por eso, en este contexto, Santiago capítulo 5 versos 13 y 15, escuche muy bien cómo lo referencia. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Note que la Biblia no dice si está afligido, preocúpese. Nosotros a veces somos muy dados a invitar a la gente a que se preocupe, ¿no es cierto? Pero la Biblia no dice si está afligido, preocúpese. La Biblia dice, haga ¿qué? Oración. Porque Dios sabe que cuando el alma no encuentra salida, la mente comienza a fabricar escenarios. Y si no llevamos esos escenarios, escúcheme bien, a la presencia de Dios, terminaremos somatizando la angustia. ¿Qué le dije? ¿Ha escuchado el término somatizar? Es decir, que ese pensamiento se convierte en una gastritis, en una tensión, en una subida de, ¿qué es cuando se calienta? De la presión. A unos les da cosquillas, a otros les da carranchina, a otros les da, bueno, somatiza, ¿verdad? La angustia. Y esto deteriora el carácter. Por eso cuando usted mira a una persona preocupada, su carácter es, veme y no me toques. Y no solamente eso, sino que una persona preocupada no solamente se ha deteriorado su carácter, sino que daña sus emociones y peor aún, afecta sus relaciones. Por eso el hombre cuando está preocupado termina peleando ¿con quién? Con la mujer, con los hijos, con el vecino, con el compañero, con el que le pitó en el semáforo, con el que no le atendió. Un estrés que daña relaciones. Amén. Una persona permanentemente preocupada se vuelve difícil de acceder, de acompañar. Por eso yo no sé si usted a lo mejor tenga una experiencia con alguien preocupado y usted le quiere acompañar, le quiere ser parte de alivio a él y no lo acepta tampoco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está estresado, preocupado, angustiado. Y si no llevamos esos escenarios, escúchelo bien, a la presencia de Dios, terminaremos somatizando la angustia, deteriorando el carácter, dañando nuestras emociones y afectando nuestras relaciones. Y esto aún a los más espirituales, aún a la gente de ministerio. En estos días yo preguntaba a Dios en oración, Señor, pero ¿por qué esta persona que dice conocer del Señor, que dice, yo no dudo que ame a Dios, ¿verdad? ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué se pelea con él, con ella? Antes hacer relaciones, porque yo le digo que este estrés, esta angustia deteriora relaciones. Antes tener relaciones duraderas era más fácil, recuerda. Tengo una hermana que me llamó en estos días, le preguntaba dónde andaba, por allá anda en una visita con unas amigas. Tengo el testimonio de ella que se une frecuentemente con unas amigas. Yo inicialmente pensé que eran 2 o 3, pero son como 40. Y se reúne con las amigas, pero son amigas de hace 40 años también, con las amigas del colegio. Digo, qué chévere, ¿no? Hoy ya no se mira casi eso, porque hoy es amiga, mañana es enemiga. Y qué difícil, y aún en relaciones. Yo he visto eso aquí en el altar, mi hermano. Qué tremendo. En el ministerio, que no se lleva, que nadie va, que su ego va, que su... ¿Sabe cuál es la respuesta? El estrés, la preocupación, la angustia que se ha somatizado y ha deteriorado ¿qué? Relaciones. Y si no llevamos esos escenarios a la presencia de Dios, terminaremos somatizando, le digo, deteriorando nuestras relaciones. Y una persona que permanentemente mantiene preocupada se vuelve difícil de entender, difícil de acompañar.
La preocupación mal procesada termina dañando el carácter, las emociones, las relaciones, los compromisos. Una conversación con una persona preocupada es difícil. Se deterioran los ambientes familiares y aún los ambientes de fe. Pero la oración transforma esa carga en comunión con Dios. ¿Qué es que hace la oración? Transforma la carga en comunión con Dios. Por eso hoy el mensaje es claro: cambia la preocupación por oración. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Número 1, si te vas a preocupar, empieza por orar. O sea, preocuparse es quizá inevitable, pero a la par, yo te digo en esta mañana, en el nombre del Señor, antes de preocuparte, empieza a arrodillarte. Amén. Si la mente va a cargarte con un sentimiento, pensamiento de preocupación, deja que la oración venga a levantarte. Antes de angustiarte, aprende a postrarte. No vivas por afanarte, vive para entregarte. Deja de atormentarte y comienza a humillarte. Y cuando quieras preocuparte, más bien corre primero a presentarte delante de Dios. La palabra preocupación, escúcheme bien, puede entenderse de manera pedagógica como una ocupación previa. Preocupación. Le estoy diciendo que la preocupación puede entenderse de manera pedagógica como una, ¿qué le dije? Ocupación. Es decir, algo que ocupa mi mente antes de que suceda. Por eso la preocupación ocupa tu mente antes de que suceda. Se va su hijo a la calle y usted le dijo a las 10 y son las 12 y no ha llegado. Entonces usted empieza a preocuparse. Aún no lo han atracado y usted dice, tal vez lo atracaron. Aún no se ha estrellado y usted dice, tal vez se estrelló. ¿Cierto? Empieza ¿qué? A ocupar tu mente en algo antes de que suceda, antes de que se resuelva, antes de que tenga respuesta. El problema no es solamente que pensemos en lo que viene, el problema es cuando lo pensamos sin Dios. Hay gente que cree que orar es perder el tiempo. Qué tremendo. ¿Usted ha encontrado gente que se aburre orando? O cuando se invita a orar empieza a gravitacionar. Así queda disperso, ¿verdad? Porque considera que es perder el tiempo. Pero en realidad la oración es la mejor forma de ocuparnos previamente, porque hay situaciones frente a las cuales humanamente no puedo hacer más, amada iglesia, pero espiritualmente sí puedo hacer algo. ¿Qué puedo hacer? Orar. Amén. Porque mientras la preocupación dice, ¿y si todo sale mal? La oración dice, Señor, pongo delante de ti esto o aquello. Mientras la preocupación dice, no sé qué hacer, la oración dice, Señor, muéstrame el camino. Mientras la preocupación te dice y medita impotencia, la oración está entregando esa carga delante de Dios. Primera de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La preocupación sin oración se convierte en peso muerto. Amén. Pero escúcheme bien esto, que esto es brutal, mi hermano. Si usted lo sabe entender en esta mañana, la preocupación llevada a Dios se convierte en altar. Amén. Mateo capítulo 6, verso 27 dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Jesús no está diciendo que no tengamos responsabilidades. Está diciendo que el afán no tiene poder para resolver lo que solo Dios puede sostener. Mire, mi hermano, de alguna manera, por ilustrarlo, la preocupación es como si usted estuviese sentado en una mecedora, como Celio, una mecedora, ¿cierto? Ahí en una mecedora usted puede estar moviéndose mucho,
pero ese movimiento no te está llevando a ningún lado. Seguramente terminarás cansado, pero en el mismo lugar. La oración, en cambio, es como abrirle una puerta. No siempre la situación cambiará inmediatamente. Esa situación externa puede ser que siga igual, pero sí cambia la posición interna desde donde la estarás enfrentando. Amén. Porque lo que no entregas en oración, lo cargas en preocupación. Amén. Número 2. Si vas a batallar, vuelve a tu altar. ¿Qué significa esto? Présteme atención. En estos días yo tomaba esta palabra a través de la vida de Daniel. Amén. ¿Cuántos han escuchado hablar de Daniel? Daniel vivía bajo un ritmo frenético también. Vivía bajo la influencia de un imperio nefasto, perverso, rígido, amenazante para sus principios, sus ideales, para su vida. Usted conoce someramente la vida de Daniel. A Daniel le prohibieron orar en su momento. La orden era clara: quien orara a otro Dios que no fuese el rey sería echado al foso de los leones. Usted sabe la historia. Evíteme, por favor, parafrasearle. Parto del principio de que usted conoce, a lo menos de manera sucinta, la historia, ¿de acuerdo? Si no, después la lee en casa los nuevos. Le prohibieron orar a Daniel. La orden era clara: cualquiera que orara a otro Dios que no fuera el rey sería echado al foso de los leones. Pero Daniel, yo quiero que mire esto, que a lo mejor es la médula del mensaje en esta mañana. Daniel no improvisó su vida de oración. Y cuando digo que no improvisó su vida de oración en la crisis, Daniel ya tenía un altar antes de tener su batalla, su problema. Cuando usted lee el verso 10 de Daniel 6, mire lo que dice: cuando Daniel supo que el edicto, ¿cuál edicto? La prohibición de orar, había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios. Pero esto en realidad no es lo que a mí me impacta de la narración bíblica. Lo que me impacta de la narración bíblica es lo que está después de la coma, para concluir el verso. Dice: como lo solía hacer. ¿Cuándo? Antes. La frase más poderosa es: como lo solía hacer antes. Porque Daniel no oró porque se le apareció el decreto. Lo que le estoy diciendo es que nosotros muchas veces pretendemos orar cuando ya está el dictamen, cuando ya está el problema encima. Y está bien. Pero Daniel, lo que estamos viendo, y espero muchos lo podamos tomar como enseñanza en esta mañana, es que Daniel oraba porque esa era su ocupación. Daniel no esperó a quedarse sin respuestas humanas para buscar a Dios. Él ya tenía una vida organizada en torno a la oración. Amén. Pero es una persona que se activa, que es disciplinada en oración, difícilmente caerá en ese frenesí, en esa angustia, en esa preocupación, en ese estrés propio de este siglo. Amén. Nosotros muchas veces hacemos de la oración como el último recurso. Cuando no hay médico, cuando ya está el diagnóstico, cuando ya no hay abogado que se comprometa a llevar nuestro caso, cuando ya no hay dinero, cuando ya no hay salida, ¿verdad? Pero la oración no debe ser el último SOS o voz de auxilio de un desesperado. Debería ser la primera ocupación del creyente. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice: orad sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo. Orar sin cesar. Ahora, esto no significa
vivir de rodillas todo el día y abandonar responsabilidades. Significa vivir con una conciencia constante de dependencia de Dios. ¿Cuántos escucharon y atendieron los anuncios que se dio antes de la palabra? Y usted sabe, por ejemplo, que en esta casa hay oración todos los días, de lunes a viernes, de 12 a 1 del mediodía. Bueno, ahí le dejo la propuesta, amén. En vez de andar estresado, en vez de andar preocupado, hágase un ayuno, venga a la oración y entregue sus cargas delante de Dios, porque esa es su voluntad, amén. Ahora, ¿qué hizo Daniel? Pregúnteme, ¿qué hizo Daniel? Daniel abrió la ventana. Usted mira que dice que abrió las ventanas y oraba ¿cuántas veces al día? Mañana, tarde y noche. Pero me gusta la figura tipológica de lo que implica abrir la ventana, porque esto significa que la oración no era solamente un acto privado, sino una manifestación pública. ¿Una manifestación qué? Pública de nuestra fe. Amén. Daniel tenía conciencia que aunque se cerraran las puertas en la tierra, él podría gestionar la apertura de ventanas en el cielo. Amén. Y eso es otro nivel, mi hermano, porque a veces nosotros dejamos la oración como último recurso. Amén. Ahora yo le hago una pregunta y a manera de ilustración: ¿será conveniente eso? No, porque a veces nosotros, cuando ya estamos apagados, un celular solo funciona bien cuando tiene carga. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? ¿Ya? Pero nadie espera que el celular se apague por completo para cargarlo. De hecho, es algo molesto incluso aquellos que a todo lado, si no cambie de celular, pero a todo lado andan con el cargador y ni saludan. Qué estrés, mi hermano. A mí me estresa eso. Al menos aquí no venga a cargar su celular, porque los 2 tomas que hay son para las pilas del micrófono, mi hermano. Pero hay unitos que llegan, ¿no? Y lo primero es a buscar dónde. ¿Y sabe qué es lo peor? Una niña llegaba un día a buscar desesperada dónde cargar, y le digo: tranquila, mija, ¿y en cuánto lo tiene? No, es que ya está en 25. Y le digo: vea, mija, el mío está en 7 y no lo he cargado. Qué estrés, ¿no? ¿Se ha dado cuenta? Van a un restaurante y a buscar. Ahora, si ya está malito el celular, pues por ahí en la Sexta hay un buen lugar, ¿no? Asescom se llama. Vaya y cambie ese aparato, ese tiesto que tiene, que ya eso no sirve. Amén. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor, mi hermano. Nadie espera que el celular se apague por completo para cargarlo. Lo carga siempre antes. Así debería ser la oración. No debemos esperar estar destruidos para buscar a Dios. La oración es la carga espiritual previa que sostiene el alma antes de cada batalla. Amén. El que tiene altar antes de la crisis tiene fuerza dentro de la crisis. Amén. Hay que cargarse, hay que enchufarse a la fuente. Número 2, si vas a decidir, deja a Dios dirigir. Amén. Preste atención, por favor. La oración no solamente cambia la preocupación, sino que la oración cumple también otra función más poderosa. Y présteme atención a esto, por favor. Y voy a abrir aquí, voy a parafrasear algunas escenas testimoniales que he tenido en estos últimos días. Porque cuando te digo que la oración no solamente cambia la preocupación, al ser una ocupación previa, lo más maravilloso es que también proyecta nuestro pensamiento. ¿Qué hace? Proyecta nuestro pensamiento. En la oración es que Dios trae renovación a nuestra mente, aclara nuestras ideas y ordena nuestros pasos. Lea esto conmigo. Hay decisiones que no se deben tomar en caliente. Dígale al que tiene a su lado: en caliente nada. Fresco, sobrio, ya,
en reposo, en caliente nada. Porque cuando el alma está alterada, la mente se apresura. Y cuando la mente se apresura, yo ahí por el beneficio a la duda le puse muchas veces, por no ponerle siempre. Muchas veces se equivoca. Amén. Y entonces aquí examinamos la palabra en el Proverbio 19:2. Mire cómo dice: el alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. Esta es la expresión bíblica para decir metió las de andar, las patas, dicen otros por allá, ¿no? Esta es la expresión, este es el sustento bíblico para decir metió las. Claro, se apresuró. Amén. Y esto lo complementa el 21:5 del mismo libro de la sabiduría, Proverbios. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Entonces usted encuentra mucha gente como el chavo, ¿no? Entonces empieza ya con un hueco, tapa otro hueco, destapa aquí, destapa allá, ¿cierto? Entonces va, pide, presta y alocadamente, y se va a la pobreza. Amén. Porque así lo dice. Pero le estamos diciendo que si vas a decidir, déjate dirigir. Y en la oración es donde Dios puede renovar nuestra mente, traer ciencia, aclarar ideas, ordenar pasos para que no metas las de andar. Hay momentos donde uno tendrá 1, 2, 3, hasta 4 opciones, ¿verdad? Y no se sabe qué hacer. Pero hay momentos también donde tú no sabes qué hacer, por dónde sacar la cabeza, mi hermano. Y allí no basta con pensar mucho. Hay que orar bien. ¿Hay que qué? Oiga, ¿sabe que en estos días yo he aprendido a orar un poquito mejor? Porque la oración no debe ser un monólogo. Hay gente que la oración la convirtió en un monólogo. ¿Sabe lo que es un monólogo? Cuando habla uno nomás. Entonces, y hasta hablarán lenguas, ¿no? Amén. Y hasta luego, mi hermano. La oración es una conversación. ¿Qué es la oración? Una conversación. Yo hablo con Dios, pero también debo aprender a escuchar y recibir su dirección. Ahora la pregunta es ¿y cómo? ¿Cierto? ¿Cómo recibo la respuesta? A veces la respuesta primeramente viene por la palabra. Amén. Predicada. ¿A cuántos creen que Dios les está hablando? Levánteme la mano. Gloria a Dios. Bueno, ahí hay como 7, 8, 15, no sé. ¿Ya? Primeramente, ¿cierto? Dios te habla, Dios te dice. A mí cantidad de veces que Dios me ha hablado a través de un sermón. Gloria a Dios. Por eso te sugiero volver, te sugiero disciplinarte, te sugiero venir a recibir la dirección de parte de Dios a través de la palabra. Ok, es la primera fase. Pero no solamente a través de la palabra predicada, sino que esto es... ¿Está todavía atento o ya se cansó? Sí, gloria a Dios. Aguante otro poquito, que sé que le va a servir, porque esto es medio ¿ya? Mire, esto es más interesante todavía, porque Dios también te va a dirigir y te va a hablar a través de la palabra que tú ya tengas depositada en tu espíritu, mi hermano. Y es entonces donde de repente, en medio de la oración, el Espíritu Santo va a venir a ti, te traerá memoria, quizá de un texto, quizá de una enseñanza, quizá de una experiencia, quizás de una advertencia, o qué mejor, de una promesa que ya te haya declarado a favor. Amén. La palabra de Dios dice en Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Le dije que me permita parafrasear algunas experiencias testimoniales. Cuando yo le digo que los ditas pues han estado como un poco, ¿no? Este semestre, gloria a Dios, lo cerramos como aguantando, apretando. Y ciertamente a veces uno puede decir, ¿no?, que con los problemas de uno tiene y le sobran, ¿no?
quiere le doy unitos para que me ayude. Pero cuando también no solamente son los propios, sino son problemas de otros, y no solamente de particulares, sino problemas ya municipales, mi hermano. Entonces la verdad, en estos 15 días, en 3 oportunidades estuve a punto de tirar la toalla, hermano, y dedicarme a vivir tranquilo. Yo tengo una buena familia, la verdad. Yo no necesito estresarme ahí en vainas. Y estaba pensando así, ya. Pero llego y me postro en oración, y mientras estoy orando, yo le soy sincero y le digo: Señor, la verdad no sé ni qué decirte, Señor. Que si yo soy consciente que a Dios yo no lo puedo impresionar con una perorata, mi hermano. Yo no lo puedo impresionar. Ahora, si de contarle lo que me pasa se tratara, Él lo sabe todo. Entonces quedé mudo delante de Dios. Le digo: Señor, tú conoces mi corazón, pero estoy preocupado, angustiado, temo esto, temo aquello. Empecé a poner todas mis angustias, mi carga delante de Él. ¿Y sabe lo que viene? Pregúnteme a usted que le gusta el chisme, ¿qué viene? Entonces viene un pensamiento a mi vida. Espontáneamente yo estoy ahí orando y viene a mi mente un recuerdo. Viene palabra, vienen promesas, vienen experiencias, hermano. Pero es sorprendente la acción del Espíritu Santo, que nos enseña y nos recuerda. Y entonces yo recuerdo tantas cosas y recordé tanta palabra. Recordé como 3 o 4 predicaciones que no estaban aquí en mi conciencia, pero vinieron a mi mente. Y como Dios, mientras yo estaba ahí recibiendo la palabra, estaba predicando el pastor y venía, y yo en mi conciencia interna decía: amén, 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 decía, lo creo. Y vino tantas experiencias de cuando yo muchachito y en una situación más compleja que la que quizá yo supongo estar ahora. Entonces salí al altar y cómo me ministraban, porque a usted se le olvida la palabra que le ministran, ¿sí o no? Que te han dicho que eres un ganador de almas, que te han dicho que eres un restaurador de portillos, que te han dicho que eres un hombre llamado para grandes cosas, para ser cabeza y no cola, para influenciar, que en nosotros está la promesa de una generación que bendice. Y se olvida muchas veces lo que Dios te ha dicho. Pero es en esos momentos de intimidad, es en esos momentos de oración donde viene toda esa palabra. Hubo una experiencia en mi vida ministerial, en mi vida de fe, donde llegó una profeta. Yo era nuevecito, yo tendría por ahí unos 18, para cumplir unos 19 años. Y llegó un evento profético donde invitaron a una pastora, una profeta. Quienes de pronto tienen alguito de data en el evangelio recordarán, era una profeta conocida, iterina, que andaba por todo ello. Se llamaba Mélida Gallego. Y en estos días, hermano, con una lucidez, yo recordé todo lo que esta profeta me dijo. A mí se me había olvidado. Yo no le digo: hoy yo lo tengo presente aquí como una insignia en mi corazón. No, pues uno escucha someramente. Y como ella me profetizaba, y yo cuando terminé de ese momento espiritual le dije: gracias, Señor, sigo creyendo en tu palabra, porque tu palabra dice que cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Y la certifiqué y la capitalicé para un momento. Por eso te estoy diciendo que la preocupación, la oración no solamente te libra de la preocupación, sino proyecta tu vida para tu presente y para tu futuro. Vea, y me levanté power, mi hermano. ¿Cuántos son? ¿Quién hay que atender? Gloria a Dios, mi hermano. Nútrase en oración. Amén. Porque a veces la respuesta vendrá como una reflexión coherente ahí en medio de la oración, mi hermano. Enmarcada en una palabra, enmarcada a lo mejor en una enseñanza, en una advertencia, en una promesa que Dios ya te ha dicho. Y no es cualquier pensamiento. No es un pensamiento que contradice la voluntad de Dios. Viene una transformación. Yo estaba pensando medio pesimista, mi hermano, pero después
transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Entonces entendí por la palabra que cuando más vituperio, que cuando más cuestionamiento, que cuando más adversidad teníamos, era cuando más cerca estaba la glorificación. Amén. Aún entendí cosas tan profundas, mi hermano, que la lucha, mi hermano, es necesaria para la glorificación, porque solamente cuando yo tengo una lucha por enfrentar y venzo, es que habla gloria. Amén. Si no, no hay gloria, mi hermano. ¿Cómo hubiese sido glorificado Dios si no hubiese habido el antagonista, en este caso Satanás? ¿Cómo se glorificará Dios si no hay esa situación adversa? Entonces me nutrí, dije, con toda la investidura, ¿cuántos son, hermano? Venga, estamos listos. Amén. Y aún, como le dije en mi experiencia, cuando no sabemos ni siquiera qué o cómo orar, el Espíritu nos ayuda, y venía a mi mente el verso 26 de Romanos 8, que dice: pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercederá por nosotros con gemidos indecibles. Amén. Por eso, cuando tengas un pensamiento que te atormenta, que te angustia, que te atemoriza, no lo escondas, llévalo en oración delante del Señor, mi amado hermano. Señor, este pensamiento me confunde. Señor, este pensamiento me produce temor. Señor, este pensamiento, esta situación me hace sentirme fracasado. Señor, yo siento que me van a tumbar. Señor, yo siento temor por mi futuro. Cuando tú le eres honesto, sincero al Señor, allí en la presencia de Dios, ese mismo pensamiento puede ser la catapulta para un escenario de mayor comunión con Dios. Amén. Donde Él te pueda confrontar, renovar y dirigir. Amén. Pero se trata de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Hay mucha gente que entra en un pesimismo, pierde su fe, su esperanza, y ni cuenta se da. Ahora, no se trata de negar las realidades o lo que pensamos, se trata de sujetar lo que pensamos a Cristo. Amén. Porque ¿cuál es el papel de la oración, mi hermano? Algunos de pronto, yo le voy a hablar claro. Usted sabe que aquí nosotros predicamos mensajes, no engañamos a la gente de una manera ilusa, no, mire, preste atención. La oración, mi hermano, no necesariamente cambia la situación de inmediato, porque es como cuando tú entras a un cuarto oscuro. Amén. Imagínate un cuarto oscuro, ¿ya? En un cuarto oscuro tú puedes tropezarte y ¡pum! Y ¡pam! Te das de narices allá, ¿sí o no? Pero cuando se enciende la luz, ¿qué pasa? Pregunto, ¿los objetos siguen allí o se fueron? Siguen allí. Pero lo importante es que ya sabes dónde están y por consiguiente sabrás cómo moverte. Entonces la oración no siempre quitará inmediatamente el problema, pero encenderá la luz para darte cuentas y dirección de cómo caminar en medio del problema. Amén. La preocupación confunde. El pensamiento a oración lo alumbra. Amén. Más bien, la preocupación confunde el pensamiento. ¿Ya? La oración lo alumbra. Amén. Creo que ahí le faltó la L. Amén. Número 4. Si vas a atravesar un valle de sombras, de muerte, si vas a atravesar algo que tú debes sine qua non pasar, porque hay situaciones que toca que pasarlas, aprende a agradecer. Mire, algo importantísimo aquí también, y creo es el cuarto y último tópico en esta mañana: aprende a agradecer. Amén.
Porque a veces nosotros nos portamos como los niños, ¿no? Los niños, ore. Y es, papito, te pido, te pido, te pido, te pido y te pido. Normal, pues son niños, ¿no? Para pedir, llame a un niño. Te pido. Su agradecer toca. Ya dio gracias, agradezca. Si dijo gracias, no está en su chip natural. Ahora, la oración bíblica no se hace solamente con petición, se debe hacer con gratitud. ¿Con qué? Filipenses no dice solamente oren. Mire lo que dice Filipenses: sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, pero añade y dice con acción de gracias. Amén. La gratitud no tiene que ver con negar el problema, sépalo. La gratitud declara que aún dentro del problema Dios sigue siendo bueno, fiel y suficiente, mi hermano. Hay situaciones donde uno podrá decir: Señor, no entiendo todo, pero gracias porque sigo en pie. Gracias porque sigo vivo. Amén. Gracias porque todavía hay esperanza. Gracias porque tengo vida. Gracias porque todavía puedo ver tu mano obrar. Amén. Y aquí viene el verso que usted me escucha esgrimir muy a menudo, el 9:4 de Eclesiastés, que reza diciendo: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Amén. ¿Cómo dice que es mejor? Oiga, ya a veces uno deja de dar gracias porque uno se cree el peor desgraciado, ¿no? Hermano, pero si tiene salud, si pudo amanecer, cierto, vivo. Hay algunos que tienen casa propia, otros no la tienen. Entonces la palabra también añade diciendo: considerad la situación de vuestros hermanos alrededor del mundo para que en ello halléis esperanza. Podré estar muy mal, pero estoy viviendo bien, en un buen techo, tengo mi esposa, tengo, cierto, a quien abrazar todas las mañanas, decirle gracias, cierto, tengo unos hijos. En fin, hermano, mírele el lado amable, el lado bueno a las cosas para que pueda ser agradecido, porque es mejor perro vivo o pulgoso, para que me comprenda, que león muerto. Amén. Y esto no es una frase de resignación, es una declaración de esperanza, porque mientras hay vida habrán posibilidades. Mientras haya vida usted podrá orar. Mientras haya vida hay propósito. Y mientras haya vida Dios puede glorificarse abriendo puertas. Amén. Mientras la preocupación está mirando lo que falta, la gratitud mira lo que Dios aún te sostiene. Amén. La preocupación podrá decir: todo está perdido. La gratitud dice: Dios aún no ha terminado conmigo. La preocupación te debilitará, la gratitud te fortalecerá. La preocupación te encerrará en ti mismo, haciéndote hermético. La gratitud abrirá tu alma a la esperanza. Salmos 150, verso 15: invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Note que Dios no promete que nunca tendremos angustia, por cierto, pero sí nos invita a invocarlo en medio de ella. Amén. Y aún por difícil que sea una situación que usted, querido hermano, hermana, familia, estemos atravesando, estamos vivos. Y es mejor perro que león muerto. Configure la imagen de un náufrago en medio del mar, así que echa a ver a cualquier lado y todo es mar, agua únicamente, el ímpetu del mar. Un náufrago, mientras todavía respire, no está derrotado. Puede estar en medio del mar, puede no ver tierra seca, puede sentirse cansado, agotado, quemado, mi hermano, del sol, pero mientras esté respirando todavía puede clamar, todavía puede ser rescatado, todavía puede vivir, mi hermano. Así es el creyente: mientras tenga vida tiene altar, y mientras tenga altar tiene esperanza y puede clamar al Dios de misericordia por su vida. Amén.
La gratitud no cancela la batalla, pero fortalecerá nuestro corazón para atravesarla. Conclusión. Terminé. Primera vez que dice yo. Antes no dijo gloria a Dios. Terminé. Conclusión. Dios nos está llamando a cambiar la preocupación por oración. Ahora no se trata de negar que hay problemas, no se trata de fingir que no hay enfermedad, no se trata de actuar como si no existiera la incertidumbre. Se trata de entender que la preocupación sin Dios me consumirá, pero la oración delante de Dios me sostendrá. La preocupación se instala en nuestra mente cuando la mente se ocupa de la impotencia, mientras la oración activa nuestro corazón en esperanza a la omnipotencia de Dios, porque para Dios no hay nada imposible. Por eso, antes de preocuparte, aprende a orar. Antes de ir a batallar, levanta un altar. Antes de decidir, déjate dirigir por Dios. Si vas a atravesar alguna prueba o algo que vas a enfrentar, te conviene aprender primero a agradecer. Amén. A orar por todo y para todo, mi hermano, llevando delante de Dios toda nuestra situación, esa enfermedad, ese hijo rebelde, ese marido, esa esposa, esa situación, esa relación, ese asunto, las decisiones, la economía, el futuro, los temores, las cargas, los pensamientos, lo que fuera. Porque la palabra dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La promesa no es solamente que Dios resolverá todo como yo quiero. La promesa es que la paz de Dios guardará mi corazón y mis pensamientos mientras Él obra conforme a su voluntad. Amén.